es magnífico cómo escucha, cómo bebe agua, cómo se sirve una jarra, pero en fin. Juan José Plan, muy buenas noches. Buenas noches. Tú además eres un experto en cine de ciencia ficción, supongo que vistes esta película en su momento, y que dinos, ¿qué te parece ahora el fail-safe que se haya hecho todo un mito del cine? Bueno, pues después de bastantes años de su producción, realmente a mí me sigue inquietando mucho porque yo creo que es la génesis de lo que realmente la ciencia ficción intenta, que es en muchas ocasiones anticipar aquello que puede ser posible en un futuro. O sea que si la tomamos como película de ciencia ficción, porque también tiene tantos elementos de suspense que yo algunas veces en estos los géneros, pese al tema, pues se pueden enclaustrar en determinados sitios de forma distinta. Pero en cuanto a ciencia ficción, yo diría que corresponde un poco, como estaba diciendo antes Marías, a los años 60, donde curiosamente tenemos, por una parte, que el año anterior a su producción fue el problema grande que hubo en Cuba con los misiles de cabeza nuclear, con lo cual había una amenaza auténticamente real, que se transmitió aquel mismo año con una producción como creo que es la película que dirigió Ray Milland, que era Pánico Infinito, que si recordaréis es después de una guerra atómica, se encuentran todos como un año cero y por dónde empezar y la gente se convierte muy salvaje. Curiosamente, el año 63, cuando Lumet hace esta película, pues hay muchísimas amenazas, todas ellas características del género de la ciencia ficción. Tenemos los propios pájaros, con una amenaza de la naturaleza contra una especie que parece que sobra, que es la nuestra, porque prácticamente estamos acabando con el planeta. Una amenaza del clásico perverso de siempre, que es el agente 007 contra el Doctor No. El señor de las moscas, ahí tenemos el bien y el mal. Teléfono rojo, volábamos hacia Moscú, con un tema, bueno, más o menos sobre el parecido. Y si queréis, hasta como amenaza de ciencia ficción, el del mismo año, el Día de los Trífidos y el pueblo de los malditos. O sea, quiero decirte, es un año realmente de auténticas amenazas. Eso si lo tomamos en cuanto a guerra atómica. Si lo tomamos, por ejemplo, al otro problema que se desarrolla en la película, que es, digamos, el poder de las máquinas que pueden llegar a ser superior al nuestro y por lo tanto dominarnos, pues indudablemente es otra característica fundamental de la ciencia ficción. Ya no sé, me imagino que desde Metrópolis hasta el juego de los insectos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante de esta película es el concepto de la advertencia, el concepto del peligro, sobre todo en el momento que está desarrollado. Y ese concepto está tan bien transmitido que en las escenas que habéis señalado de un principio son las imágenes, las secuencias, digamos, reales de unas vidas cotidianas que poco a poco va en un crescendo hacia algo que a mí, en el fondo, según se va desarrollando la película, me parece totalmente factible que pueda ocurrir, puesto que lo que estamos viendo es de lo más real. Y yo creo que pese a efectivamente a una carencia de decorados, digamos, más puntillosos que nos transmiten. Yo eso todo lo he ido olvidando para quedarme con muchas frases que, aunque algunas veces parezca que están un poco en controversia lo que se está diciendo en la película, parece que algunas veces hay ciertos equívocos en cuanto... Me parecen diálogos muy brillantes y la mayoría yo creo que están basados hasta en Freud. Hay auténticos diálogos que parecen extraídos de las obras de Freud, en cuanto a las relaciones que se transmiten, sobre todo en el personaje interpretado por el profesor, que está dispuesto, como siempre, a llevarnos a una parte que es la locura, en el fondo, ¿no? Que es muy característico también de la ciencia ficción, que exista este personaje. A mí me parece una película inquietante, brillante en cuanto a su desarrollo e indudablemente muy angustiosa. Yo, pese a saber el final, puesto que la había visto en su día, ahora me he recreado más en su desarrollo y la verdad es que va creciendo uno en la angustia, sobre todo porque a mí me parece tan normal que pueda ocurrir cualquiera de las soluciones que se plantean y cualquiera son válidas, bueno, válidas en el sentido cinematográfico, ¿no?, en cuanto a lo que pueda ocurrir. Y yo creo que ese es el valor fundamental de esta película, el estar al día con un programa que sigue al día y que lo más terrible es que se nos puede escapar de las manos. Muy bien, muchas gracias. Es verdad. Juan Miguel Lamed, buenas noches. Hola, buenas noches. Es verdad lo que dice Juanjo Plas, es angustiosa la película y sigue transmitiendo la angustia década tras década. Sí, sigue transmitiendo porque está bien construida, especialmente si nos saltamos el sueño en la primera parte.
Pero yo creo que la película, para los espectadores de hoy, si no se colocan en el mundo en el que fue hecha, no la entienden en toda su exactitud. Aquel era un mundo, el mundo de los años 60, que ya habéis mencionado, que estaba dividido en dos bloques, irreconciliables no solamente ideológicamente, sino enfrentados materialmente con un poderío atómico muy poderoso, que era el mundo comunista y el mundo capitalista. Hoy en día esa división bipolar no existe, pero que además estaba liderado, ambos mundos, Miguel ha mencionado a uno de ellos, estaba liderado por Kennedy por una parte, que era un hombre joven, y por Khrushchev, que era también un personaje muy curioso. Khrushchev, antes de hacerse esta película, en los años anteriores había irrumpido en la ONU con sus zapatos golpeando encima de la mesa, habían lanzado ya a Gagarin al espacio y sobre todo había levantado el muro de Berlín. Y ya había sucedido por parte de la respuesta de Kennedy, de alguna manera, con lo de Bahía de Cochinos, que habéis mencionado, y lo de la crisis de los misiles cubanos. Es decir, que en aquel mundo bipolar, en aquel mundo de enfrentamiento, yo tengo tantas armas, tú tienes tantas armas, es cuando sucede eso. Pero no exactamente es cuando sucede eso, sino cuando acaban de matar a Kennedy y cuando Khrushchev ha desaparecido del poder. Y en ese momento la pregunta que se hace de alguna manera el espectador que ve la película en aquel entonces es ¿y ahora quién dialoga? Porque la película de alguna manera lo que incita es al diálogo, lo que incita es las máquinas pueden fallar, tenemos que hablar. Y entonces la angustia que produce en los años 60 esta película es, han desaparecido estos dos líderes que de alguna manera cogieron el teléfono cuando la crisis de los misiles cubanos y ahora quién va a dialogar. Esa angustia suplementaria yo creo que hay que añadirla a la película. Quisiera terminar diciendo otra cosa. Yo creo que Henry Fonda es uno de los más grandes actores que ha dado el cine norteamericano, porque era el actor que andaba mejor en pantalla, y yo creo que daba esa solemnidad. Y no solamente era el mejor presidente para los estadounidenses, también era el mejor presidente para mí como español. Yo me hubiera encantado que hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Henry Fonda también era un vaquero excepcional, también era un coronel sudista excepcional, es decir, cualquiera de los papeles que hacía, yo creo que era por su manera de estar frente a la cámara. La película tiene un valor que añadido a mí me parece, porque Sidney Lumet viene de la televisión y sobre todo del teatro, que es la dirección de los actores. Y quizás convendría mencionar una cosa también que me parece interesante, que el guionista de la película es un hombre que ha estado 10 años fuera del mundo del cine por culpa del Comité de Actividades Antinorteamericanas, que hace su primera película llamado por Sidney Lumet a los 10 años, que me parece que es esa clase de mujer, y que vuelve con Sidney Lumet en esta película. Y yo creo que en ese momento, que es lo que tú has mencionado, Plans, en ese momento la ideología ya es un tanto contradictoria, ya realmente la película dice muchas cosas, las dice todas a la vez, y si no se tiene en cuenta esto que acabo de decir, que el mundo era bipolar, no se llega a entender muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver Fail Safe. Es una película, yo creo que apasionante, pero sobre todo es el testimonio del trabajo, aparte de la dirección de actores, de cómo con pocos medios un tipo puede coger una película por las solapas desde el primer momento y dejarnos, no sé, con una sensación terrible cuando acaba la película. E insisto en lo que ha dicho Miguel Marías, y es verdad, olviden un poco esos 2 minutos de títulos de crédito y esos 2 minutos de final, que no sé exactamente, quizás visto desde Estados Unidos pueda ser exótico, ese contrapunto con la barbarie de una corrida de toros, con la muerte de un animal, no lo sé, pero desde luego para nosotros desde aquí, que somos los que sabemos lo que significa la fiesta de los toros, no tiene ningún sentido, me parece que no tiene nada que ver con el tema que se está contando. Como digo, y no ya para mí personalmente, sino esta es una película que ha ido ascendiendo grados, está pues como Mensajeros del Miedo, probablemente, a mí ya es un problema de gustos, Doctor Extraño Amor o Cómo me enamoré de la bomba, tiene momentos, ustedes lo saben, inolvidables, ese vaquero que cabalga montado en una bomba enorme,
Pero aquí hay momentos de una conversación de teléfono que a mí personalmente todavía me gustan más. Lo que deriva hacia la ironía en el teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, aquí deriva hacia la angustia. En cualquier caso, dos magníficas películas, una con mucho más medios, la de Kubrick naturalmente, pero otra eso que se define como una película especial, que el paso del tiempo no solo no ha ido deteriorando, sino que ha ido afilando sus aristas y hoy la vemos como un brillante excepcional. Con todos ustedes, Fail Safe, Punto Límite de Sidney Lumet.